RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente emisión de su programa La Juventud tiene la palabra, correspondiente al día de hoy, lunes 15 de febrero del 2016. Rápidamente ya estamos en la segunda mitad del segundo mes de este 2016, el año está avanzando rápidamente y quedan escasos 50 y pico días, estimados televidentes, para las próximas elecciones. Es por ello que nuevamente reiteramos la iniciativa y la petición pública a toda la población cusqueña de que emita un voto responsable el próximo 10 de abril del 2016. Votemos adecuadamente, pensemos. Y creo que la obligación de los medios de comunicación también es de difundir las informaciones como tienen que ser. En ese sentido, desde el día de mañana mostraremos las denuncias y los procesos que tienen más del 80% de los candidatos que pretenden hacer congresistas por la región del Cusco. Increíblemente, y reitero la información, más del 80% de los candidatos que pretenden alcanzar un escaño, un lugar en el Congreso de la República, tienen denuncias de diferentes aspectos y procesos, los cuales todavía obviamente no tienen sentencia, pero están marchando hacia adelante. Punto que tenemos que analizar fríamente, estimados televidentes, ya que tuvimos un congreso anterior que se caracterizó precisamente por su incompetencia, su falta de capacidad y principalmente de devolverle esa confianza al pueblo del Cusco que está llamado a mejores destinos. El día de hoy también, estimados televidentes, con profunda indignación, tengo que comentar lo referente al Aeropuerto Internacional de Chinchero, un proyecto que ante el gobierno regional del Cusco marcha viento en popa. Es más, tiene publicidad en diferentes medios de comunicación, y no estoy hablando de qué medio de comunicación, pero a buen entendedor pocas palabras, donde anuncian que ya está en marcha el proceso de Chinchero, que ya se está haciendo el movimiento de tierras, que ya se hará la construcción incluso de hospitales, vías de comunicación y todo lo demás. Les pregunto, estimados televidentes, si esto es cierto, si el proceso de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, como lo manifiesta el gobierno regional a través de su publicidad y de aquellos que se venden, y disculpen el término, pero o al que le cae el guante, ya saben que continúe la frase, que dicen que el aeropuerto está en avance, que se está construyendo, ¿por qué entonces los hermanos de Chinchero la semana pasada anunciaron que esta semana tendríamos un paro, primero preventivo, luego un paro indefinido, inclusive la toma del aeropuerto del Cusco? ¿Por qué el viceministro de Transportes y Comunicaciones llegó la semana pasada para conversar con los hermanos de Chinchero? Si realmente es verdad lo que dice el gobierno regional a través de su publicidad engañosa, y eso también tiene que ser materia de análisis, porque se podría instaurar una denuncia contra el gobernador regional a través de esta publicidad que miente a la población cusqueña. Les dice que el aeropuerto ya está en marcha, no se ha movido una sola piedra, estimados televidentes, no se han trasladado las torres de alta tensión, los pozos sépticos, no se han reubicado a las viviendas que comprende el polígono de construcción del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero. Es por ello que, estimados televidentes, insto a la población cusqueña a que abran los ojos, y también decirle al gobernador regional Edwin Licona que no nos compare, que no compare la inteligencia de la población cusqueña con la inteligencia de los funcionarios que lo acompañan. Seguramente los incompetentes, porque se han caracterizado por ello, que lo acompañan en la región, pueden creerle, señor Licona, pero la población del Cusco es muy inteligente y sorprende que algunos medios de comunicación pasen la publicidad de que el aeropuerto de Chinchero ya está en construcción. Qué gran mentira, pero el Cusco tiene que darse cuenta de que es totalmente falso, no en vano. Y como muestra tenemos la llegada de un alto funcionario como es el viceministro de Transportes y Comunicaciones, que la semana pasada llegó para contactarse con los hermanos de Chinchero y de esta manera ver una solución
para la problemática en torno al terminal aéreo más importante que requiere hace tanto tiempo y por justicia el Cusco. Así que, señores de la región y principalmente Edwin Licona, presidente en su momento, ahora gobernador regional, usted tiene que decir la verdad. ¿No le enseñaron en su juventud, en la escuela, en su familia, que la mentira no es positiva? ¿Cómo es posible que nuestro gobernador regional sea el principal Pinocho del Cusco? Y encima sacan una publicidad que para mañana también voy a analizar la publicidad para ver si la podemos mostrar aquí, donde dicen que ya está en marcha el aeropuerto de Chinchero. Falta que de acá a un par de meses nos digan que ya tenemos vuelos en Chinchero, aspecto, estimados televidentes, que obviamente tienen que conocer. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en unos momentos. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 251480. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gavancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud Tiene la Palabra para continuar tocando este tema en torno al Aeropuerto Internacional de Chinchero, una promesa que hace más de 4 décadas, 40 años que se viene escuchando en el Cusco, pero bajo el concepto de los pobladores del Cusco es algo inalcanzable. Permítanme corregirles, yo creo que podemos alcanzarlo, pero para ello tenemos que empezar una campaña de lucha a los cusqueños, los residentes en las diferentes ciudades que son nativos del Cusco, para reclamar un derecho que nos asiste. El Cusco, sede de la cultura del Perú, conocida internacionalmente, tiene que empezar a tener mayor capacidad en cuanto a los vuelos aéreos. Es por ello que el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que ya tiene un terreno comprado, se pagó $20 por metro cuadrado a los comuneros, estimados televidentes. ¿Cuándo vamos a tener esta obra? Es por ello que esperamos, estimados televidentes, que cuanto antes el viceministro y el ministro y las autoridades competentes tomen en cuenta la petición que se les hizo y simplemente cumplan con un proyecto que tiene bastante tiempo, pero hasta el momento no se ve ningún resultado. Lo sorprendente es que el gobierno regional tiene publicidad, y vuelvo a reiterar lo manifestado antes de la primera pausa, publicidad en diferentes medios de comunicación donde se muestra que el Aeropuerto Internacional de Chinchero ya está. Es decir, estamos hablando en tiempo presente, no estará, sino ya está en proceso de construcción. Habla del traslado de tierras, algo que tomará 2 años ciertamente según el expediente técnico, pero que todavía no se ha comenzado, no se ha tocado ni siquiera una piedra. Bueno, se ha cerrado la oficina de la ganadora Kuntur,
el consorcio ganador para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Pero, estimados televidentes, ¿podemos permitir que el gobernador regional nos mienta de esa manera? ¿Podemos permitir que existan mentirosos que salen en diferentes medios a decir que sí está el avance del Cusco, que estamos progresando? Si esto es cierto, nuevamente reitero, si en verdad están avanzando con el aeropuerto, ¿por qué el viceministro de Transportes y Comunicaciones llegó al Cusco? Vino de vacaciones, vino a dar una vuelta, él vino estrictamente para conversar lo referente a este problema de índole nacional, ya que si los hermanos de Chinchero toman el aeropuerto del Cusco como una medida que ya planificaron, perjudicarían la actividad de todo el país. Es por ello que el viceministro estuvo la semana pasada, pero tal parece que al señor Licona eso no le interesa porque el proyecto está avanzando. ¿Por dónde está avanzando, señor Edwin Licona? No subestime, le reitero, la inteligencia de la población cusqueña. Los pobladores del Cusco no tenemos la misma inteligencia que sus funcionarios, con el debido respeto y las disculpas del caso. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gavancho. Contorhuasi, por gusto ha tomado eso, dice, está acostumbrado de dejar aeropuertos, no sé en qué sitios, y Iquitos también lo ha dejado. Por gusto lo ha cogido y no sabe construir aeropuertos. Por gusto, no sé quién lo ha tomado a este señor, que nos devuelva nuestra plata y que se vaya, que se largue. Gracias, señor. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y efectivamente, el nombre del consorcio ganador para la construcción y ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero es el consorcio Contorhuasi. Pero ahora aducen que el dinero que les dieron no alcanza para la construcción de nuestro terminal aéreo en la ciudad del Cusco. Si no les alcanzó, ¿por qué propusieron ese monto? Ellos tienen que asumir las consecuencias del caso. El Cusco no puede retrasarse más y el gobernador regional Edwin Licona debería ocuparse un poquito más de tratar el tema del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que también debería estar en la plataforma o en la agenda de los candidatos que pretenden alcanzar un lugar en el Congreso. Prometen diferentes obras y sabemos que no las pueden cumplir porque los congresistas tienen 3 funciones únicamente. La primera, la función legislativa: crear, modificar, regular, extinguir leyes. La segunda, la función de fiscalización a través del control político del Estado. Y la tercera es la función de representatividad. Los congresistas, estimados televidentes, entiendan, no tienen funciones ejecutivas, pero sí pueden hacer algunas gestiones a través de su labor de representatividad, como por ejemplo luchar para que el Aeropuerto Internacional de Chinchero se pueda construir de aquí, su culminación a 5 o 6 años, que es el tiempo que tomaría aproximadamente. Pero ¿algún candidato está planteando esto? ¿O nos están dorando la píldora contándonos otros aspectos? Contándonos que van a incrementar el sueldo. Un congresista no puede alcanzar esto. Esto no es materia de su competencia aquí, así que pediríamos a los candidatos que se ubiquen un poco. Y también para mañana, estimados televidentes, ya tenemos la relación de candidatos al Parlamento que tienen deudas por alimentos, no cumplen como padres de familia, sirvieron para engendrar, reconocieron, no cumplen con la pensión alimenticia y ahora quieren ser padres de la patria. No son buenos padres, disculpen la comparación, y pretenden ser padres de la patria, representar a los cusqueños. Este aspecto también se tiene que analizar. Hay candidatos que inclusive no tomaron en cuenta lo más elemental. ¿Cuáles son los requisitos, distinguidos televidentes, para ser parlamentario? Tener 25 años, ser peruano de nacimiento y contar con el documento nacional de identidad. 3 únicos requisitos. Lógico, simple. Pero algunos candidatos de un partido que no le vamos a hacer obviamente publicidad, presentó como candidata para el Parlamento una joven de 23 años. Obviamente esto ya ha sido declarado inadmisible. ¿Bajo qué criterio trabajan estos partidos políticos? Se supone que el congresista o el que va a ser congresista tiene que tener conocimiento de lo que son leyes, mínimo, conocer la Constitución en alguna medida, los requisitos, pero lanzan abiertamente una joven de 23 años para que sea parlamentaria. ¿Merece realmente el Cusco esta circunstancia? Es por ello, nuevamente, estimados televidentes, que tenemos que pensar y meditar. Reflexionemos profundamente y sin apasionamientos en torno a quién le vamos a dar la responsabilidad
de representar a la población del Cusco por los próximos 5 años. Nuestros representantes en el Parlamento, los que van a hablar por la población, los que tienen que defender los intereses del Cusco y los que tienen que trabajar de manera mancomunada con las autoridades para alcanzar un Cusco mejor. La semana pasada hablábamos de la región de Arequipa, una región que, disculpándome con los que se sientan afectados, dista mucho del Cusco por su nivel de fraternidad. Qué manera de trabajar de los congresistas, la gobernadora regional, que es bastante joven, inclusive apenas bordea los 30 años, unos años más, unos años menos. Aquí en el Cusco tenemos un ingeniero civil como gobernador regional. ¿Y qué hace por el Cusco? Realmente trabaja Edwin Licona encima, gasta nuestro dinero, porque es nuestra plata, estimados televidentes, en publicidad engañosa. Publicidad que se difunde por algunos medios de comunicación donde habla de la construcción de nuestro aeropuerto como si ya se estaría dando en este momento, aspecto que es totalmente falso. E invito públicamente a que nos llamen, si es que tienen valor, digo, a aquellos que plantean que lo que estamos enunciando no es cierto. La población tiene que conocer la realidad en torno al aeropuerto internacional de Chinchero y no podemos mentir. También, estimados televidentes, plantear que para estas elecciones que se vienen para el próximo 10 de abril del 2016, se tiene que plantear la lucha contra la corrupción, algo que está bastante institucionalizado dentro de los diferentes entes del aparato estatal y que los parlamentarios deberían ofrecernos algo. No solamente se trata de irse por provincias, estar captando a través de dádivas, de regalos que ya están proscritos, prohibidos por el ente electoral, pero algunos candidatos siguen entregando lapiceritos, gorros, prometiendo que para marzo van a dar cuadernos. ¡Qué buen regalo! El Cusco, los cusqueños, no necesitamos papanueles que lo que están haciendo es invertir para luego recuperar, y a buen entendedor, pocas palabras, recuperar su inversión. Lo que necesitamos es de candidatos, en principio, con capacidad. Segundo, que no tengan rabo de paja, inmorales. Hay candidatos y candidatas que, sin tener una vida muy transparente, sin haber tenido un pasado muy limpio que digamos, ahora pretenden ser padres de la patria. No lo vamos a permitir y reitero que vamos a denunciar los hechos que tienen que ser de dominio y de conocimiento público. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor, buenas tardes. Le felicito por su programa, pero también yo quisiera que dé apertura a aquellos candidatos que no tienen dinero, que no están haciendo una campaña millonaria como los otros. Por ejemplo, es el caso del arquitecto Armando Villanueva. Nadie le da bola porque él no regala, ¿no? Como los otros que hasta se han servido de tantos delincuentes para llegar al poder. Yo quisiera que usted, que es un buen, periodista digno de su profesión, que le dé un espacio gratuito al arquitecto, le dé una invitación. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y nuevamente reiteramos lo que planteamos el anterior lunes, cuando volvimos después de unas cortas vacaciones de un mes, para invitar no solamente al arquitecto que nos enuncia la televidente, sino invitar a cualquier candidato que quiera venir y plantear sus propuestas, ya que este programa tiene por nombre La Juventud tiene la palabra, y también la juventud tiene derecho a conocer a nuestros representantes. Así que si quieren, si gustan venir, pueden venir en cualquier momento aquí. No tenemos restricciones de ningún tipo, ni de corte político, ni de corte económico. No cobramos absolutamente nada, así que candidato que quiera venir a este programa tiene las puertas totalmente abiertas, de par en par. Lo dice el director y productor general Gilmar Gavancho Valenzuela. Continuando, estimados televidentes, con esta crisis de valores que se da en torno a los candidatos, es irónico ver que el 80% de los candidatos que pretenden alcanzar un escaño en el Congreso se ven inmersos en procesos judiciales. Nuevamente pongo en plataforma de la población cusqueña: ¿vale la pena elegir a una persona que está siendo investigada por X aspecto? Una persona intachable es la que tiene que llegar al Congreso, una persona que adolezca de antecedentes penales, policiales, judiciales, morales, estar en las centrales de riesgo por ser deudores y morosos. Un moroso, un deudor, podría ser buen representante. ¿A qué está yendo al Congreso? ¿A servir al Cusco?
o a sacar dinero para solucionar su crisis económica y familiar. Distinguidos televidentes, analicen, tenemos que meditar en torno a ello. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Abancho. Vea usted, indignado he visto lo que ha pasado en el aeropuerto, en Arequipa, por parte de los fujimoristas. Yo le digo lo siguiente. Yo lo conozco a este tal Pierre Figari. Es un tipo, lo conozco porque yo tengo una afición a los gallos de pelea y también ese sujeto. Yo le digo una cosa, este Pierre Figari no tiene, oiga usted, trabajo, está en una situación, pero como si es que no saliera por quien está haciendo propaganda a la China, oiga usted, se va a suicidar. Ese tipo es un tipo totalmente, oiga, fuera de lo que nosotros podemos llamar normal. Es decir, está haciendo propaganda toda pensando por el asunto que tiene 30 puntos su candidata. Entonces, lo que ha pasado en Arequipa no solo es un insulto a Arequipa, sino es un vejamen a la memoria de los peruanos. ¿Por qué? Porque han estado gritando Figari y muchos otros más, diciendo Keiko dignidad. Señor Gabancho, Keiko dignidad, dígame. Su padre y esta tipa pues han hecho lo que les viene en gana en nuestro país. Gracias, no puedo agradecer, sino por esta gente, porque no es peruana, no son japoneses, está como está el país. Lo han enquistado la corrupción que ahora, no sé cómo, muy difícilmente vamos a erradicar en nuestro país. Usted que es joven, yo ya tengo más de 5, yo le digo una cosa, ¿usted cree de que vamos a tener el aeropuerto? Mentira, oiga usted. Pueden ahora, cuando vengan los candidatos acá al curso, van a ofrecer otra vez. Yo ya me he cansado, o sea, ya me cansé cada 5 años cuando vienen a ofrecer el aeropuerto internacional para el Cusco. Y para terminar le digo una cosa, creo que ahora está en nuestras manos, por favor, en nuestra decisión responsable, elegir realmente a los candidatos que merecen representar el Cusco. No quiero decir por ninguno. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente está como el que habla, que no tiene una elección todavía para decidir, pero finalmente con su voto y elegir a nuestro representante. Pero desde ya le digo, hay muchos periodistas, usted no, que están diciendo de que el candidato por el otro, ¿cómo se llama? Boluarte, dice que no va a permitir nunca desde ahora que suceda lo de que no se haga y se haga ¿cómo se llama? El aeropuerto. Señor Gabancho, ha tenido cuando estuvo como decano del Colegio de los Abogados, en donde también ha metido uñas. Entonces, oiga usted, ¿quién es Boluarte para decirle que no va a permitir? Es un candidato más, señor. Entonces lo que nosotros necesitamos no es unos tinterillos que estén ahí en el Parlamento, necesitamos gente que en el fondo, señor Gabancho, sientan por el Cusco, porque qué de raro, qué de difícil es legislar. Legislar para nuestro país, para los intereses de nosotros es sencillo, pero sí legislar para más o menos disimular los intereses nuestros como los intereses ajenos, ahí sí viendo lo difícil. Entonces, por favor, creo que ahora hay que abrir bien los ojos, abrir bien nuestro corazón y abrir bien nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y concuerdo plenamente con lo manifestado en torno a su indignación sobre el acontecimiento suscitado en Arequipa. Los fujimoristas decían dignidad, hablaban de honestidad. Estimados televidentes, no tenemos memoria. Puede ser que muchos seamos jóvenes, pero conocemos por historia y conocemos también por pruebas, por videos, por documentales, lo que pasó en la gestión nefasta de Alberto Kenya Fujimori, presidente que permitió la corrupción a través de la salita del SIN. Acá no vamos a ocultar o pretender tapar el sol con un dedo. En el gobierno de Fujimori no pasaban por la salita del Servicio Nacional de Inteligencia SIN, las vedettes, medios de comunicación, encuestadoras, que ahora sospechosamente están apoyando a candidatos que están muy ligados al gobierno mediocre, es el término que yo tengo el término que yo doy a conocer, estimados televidentes, de la actual gestión de Ollanta Humala Tazo.
Entendamos lo siguiente, en el gobierno fujimorista se dio crímenes de lesa humanidad, se dieron esterilizaciones forzadas. Dicen que por el bienestar del país, perfecto, pero los derechos humanos se anteponen ante cualquier derecho colectivo. ¿Cómo es posible que se tenga que esterilizar a niñas, jovencitas, señoras? Y esto no lo sabía Keiko Sofía Fujimori Bushi, candidata que dice va a llegar a la segunda vuelta. Muchos apuestan, pero las cosas pueden cambiar. El país, el Cusco, el Perú entero, es bastante voluble y en un momento determinado puede cambiar su postura. Así que nuevamente reiterar que particularmente en este medio de comunicación o en este programa, para ser más específicos, permitimos el ingreso, si gustan, los candidatos del partido de Keiko Sofía Fujimori, pero abiertamente vamos a comentar los aspectos que tienen que ver con esta candidata que si no pudo defender, y disculpen que parezca una repetidora, pero lo voy a tener que decir nuevamente, si no defendió a su madre cuando era objeto de maltrato físico por las constantes aplicaciones de electricidad por parte de su padre, ¿podrá defender a los peruanos? Alguien que no tiene sangre nuestra, que su padre puede haber nacido en el Perú, ella puede haber nacido en el Perú, pero sus abuelos son japoneses, su sangre no es peruana, y no es que sea discriminador ni racista, pero los peruanos tenemos que ser gobernados por un peruano, alguien que sienta el clamor de la población, lo propio en el caso de los parlamentarios. Y a propósito, darle la publicidad del caso a los dos cínicos, y reitero el término, cínicos parlamentarios que pretenden repetir el plato. Creo que les gustó bastante los 15,000 nuevos soles por concepto de remuneración como congresistas. Julia Tevez, que va con el número 1, le estamos haciendo la publicidad a la congresista que más trabajo ha dado para el Cusco. Qué buen trabajo de Julia Tevez. Disculpen la burla, estimados televidentes, pero indigna cómo esta cínica, y lo digo públicamente, Julia Tevez Quispe, candidata por la lista del nacionalismo con el número 1, quiere nuevamente ser parlamentaria y representante de los cusqueños ante el Congreso. Segundo lugar, Rubén Chupetín Coa. Señor Coa, señor Mística, ¿o se olvidó que usted, cuando fue electo en este mandato legislativo, fue capturado por algunas cámaras en compañía de dos damas que precisamente no eran ni sus familiares, ni su pareja sentimental, ni sus comadres, como luego usted adujo o comentó? Señor parlamentario en este momento, que en algún momento tuvo capacidad o que tiene capacidad, ¿qué hicieron por el Cusco? El señor Hernán de la Torre Dueñas, que va con el número 5 con César Acuña, ¿qué hizo por el Cusco? Está bien que se lancen, porque finalmente la población esta vez sí está analizando fríamente a quién tiene que apoyar, y basta de apoyar a eternos candidatos, apoyar a corruptos, apoyar a gente inmoral. Es cierto que si de nosotros fuera, no elegiríamos absolutamente a nadie, pero de los 85 candidatos que tenemos en la ciudad del Cusco o en la región del Cusco, tenemos que elegir a algunos, estimados televidentes. Sí o sí tenemos que escoger al candidato, pero no vayamos por el criterio del mal menor, sino vayamos por el criterio de que dentro de ese grupo de personas hay algunos candidatos que son dignos de resaltar, candidatos que tienen experiencia, candidatos que en su momento serán entrevistados y estarán bajo la posibilidad de que ustedes llamen abiertamente y puedan participar para decirnos si es cierto lo que manifiestan o denunciar algunos casos de ser lo contrario, porque tampoco podemos tratar de mentirle a la población. Los medios de comunicación en esta campaña cobran vital importancia porque tienen que difundir la verdad, y siempre la verdad. No podemos desnaturalizar las cosas, tenemos que decir lo que realmente es de cada candidato. Por ello, retomando el tema de el fujimorismo, analicen un poco más, invitar a los jóvenes universitarios, jóvenes de los diferentes institutos que ya tienen capacidad electoral, analicen a quién le van a dar su confianza, no sean uno más del montón, que piensan en que bueno, hay que marcarlo, finalmente jugar el día de las elecciones. El próximo 10 de abril, el futuro de la región, del país, de los próximos 5 años, estará en las manos de la población. Por eso, estimados televidentes, tienen que meditar mesuradamente, objetivamente, y no llevarse por apasionamientos. Nuevamente nos vamos a una pausa comercial y retornamos en unos instantes.
Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 251480. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gavancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la segunda pausa de su programa La Juventud tiene la palabra, tercera temporada, 3 años defendiendo los intereses del Cusco y como es obligación en esta etapa electoral, plantear las propuestas de los candidatos o dar a conocer a la población algunos aspectos que muchos olvidan en torno a los candidatos que hoy pretenden ser presidente o presidenta de la República, al igual que los que pretenden ser parlamentarios. En ese contexto, estimados televidentes, y en mérito a un mensaje que nos llegó, hablar también de Alejandro Celestino Toledo Manrique, candidato que dice que puede ganar en estas elecciones. Nada está dicho, todo es sujeto a esperar, pasible al tiempo, a que esperemos simplemente lo que pueda suscitarse, pero comentarles que en la temporada de Alejandro Toledo Manrique, para aquellos que están apostando por este partido, apostando por Toledo, por un cholo, como dicen, entender el incidente que tuvo, no sé si es que nos podrían buscar en el switcher, por favor, el incidente donde se le vio, al parecer, la semana pasada bajo el estímulo de las sustancias alcohólicas, ya que Alejandro Toledo al parecer, le gustaría bastante empinar el codo, le gustaría bastante consumir bebidas espirituosas, aspecto que el Cusco tiene que conocer. No olviden la facturación de Palacio de Gobierno y la gran compra de whiskies, etiqueta azul, que se daba cuando Toledo era presidente de la República, y tampoco olvidemos la CONAPA, que era dirigida por Elian Carr de Toledo, una mujer que es bastante detestada, principalmente en el Cusco, pese a que digan que en el Cusco la quieren, la han reconocido, pero los pobladores de a pie, la gente del campo, la gente de Choquequirao, no tiene conceptos positivos de Elian Carr de Toledo porque llegaron y al parecer saquearon Choquequirao, algo que la población cusqueña no puede pasar inadvertida. Tampoco, estimados televidentes, podemos olvidar en torno a Alejandro Toledo la gestión que llevó a cabo, una gestión económicamente buena, pero con algunos aspectos que llaman bastante la atención. Los escándalos que protagonizó con una efectiva de la policía, que misteriosamente la ascendía porque al parecer tenía algún tipo de amistad peculiar con el exmandatario Alejandro Toledo. Así que aquí no estamos defendiendo a ningún partido político y vamos a hablar de todos los candidatos, y si en algún momento no lo hablamos, estimados televidentes, les invito públicamente a título personal, Gilmar Gavancho Valenzuela, a que me llamen y me digan: usted no está hablando de tal candidato, porque acá no vamos a blindar absolutamente a nadie, no vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a tapar la realidad. Es por ello que también comentamos
que Carlos Ricardo Quaresma Sánchez pretende llegar nuevamente al Parlamento de la República, pero ahí también surge una pequeña interrogante. El señor Quaresma ya fue alcalde de Santiago, ya fue congresista, ya fue presidente regional, y ahora quiere repetir el plato. Qué de interesante nos propone, porque quisiéramos conocer, en todo caso, qué es lo que le propone a la población. Le damos paso al contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero participar justamente, como usted está indicando, con un nuevo candidato. Se habla de Julio Guzmán, presidente para 2016, todo sobre el Perú. Recuperemos nuestro país. Llegó la hora de invertir en salud, educación y trabajo. Julio Guzmán va a gobernar por ser nuevo y por estar con el Perú y por el Perú. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito del candidato Julio Guzmán, un candidato controversial porque tenemos imágenes que se han difundido por las redes sociales, por los periódicos, en diferentes videos, en YouTube y en todos los demás medios actuales, donde se le ve claramente a Julio Guzmán en compañía de los nacionalistas, una persona que trabajó en la presidencia del Consejo de Ministros, un funcionario de alta confianza del señor Ollanta Tazo. ¿Podría ser un buen presidente? ¿No será, y lo planteo como una duda razonable, un títere de Nadine Heredia? Se ha evidenciado inclusive una muestra donde la esposa del candidato Julio Guzmán sale de Palacio de Gobierno. Muchos dirán que cualquiera puede ir y salir de Palacio de Gobierno, es cierto, pero de la residencia de Palacio de Gobierno, donde vive el presidente, su esposa y su familia. ¿Qué tenía que hacer la esposa de Julio Guzmán saliendo de la residencia del presidente de la República? Así que, estimados televidentes, analicen. Las encuestadoras que le dan el segundo lugar en votación no fueron objeto de censura cuando terminamos el periodo dictatorial de Alberto Fujimori, porque se mostró videos donde salían encuestadoras que se habían vendido al fujimontesinismo. Esto lo tenemos que decir abiertamente. Podemos confiar en encuestadoras que, ojo, recalco, vuelvo a reiterar, en algún momento fueron parte de los clientes del SIN, que pasaban por la caja chica en el sentido más burdo de la palabra, ya que sacaban millones del gobierno, saquearon el país en la gestión de Alberto Fujimori. Por ahí podríamos entender por qué siempre Keiko Sofía Fujimori Bush aparece en el primer lugar. Pero cuando preguntamos a la gran cantidad de personas de a pie, dicen que en la vida votarían por la hija de un criminal, que no en vano se encuentra en una cárcel de máxima seguridad, una persona que se educó con el dinero del pueblo, en una de las universidades más caras, que al parecer también Julio Guzmán fue a esa universidad. Dice ser pobre, humilde, ser hijo de un padre anteño para ganar el voto cusqueño. Pero bien que estudió en colegios de muy buena reputación en Lima. No estamos tampoco en contra de ello, pero las vinculaciones con el nacionalismo hacen que todos dudemos en torno a Julio Guzmán. Encima, dice ser demócrata, dice que tenemos que ir por una reconstrucción del país y todo lo demás, pero al momento de plantear la elección, estimados televidentes, de sus representantes como postulantes al Parlamento, no cumplieron con la elección interna. Por lo cual el ente electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que deliberar. Ahorita está en suspenso, pero máximo mañana, en horas de la tarde o a más tardar en la noche, tiene que dar un fallo en torno a la candidatura de Julio Guzmán, candidato que no cumplió con los requisitos y su agrupación política no cumplió con los requisitos que se tienen que cumplir. Y si le dan pase libre, obviamente las demás tiendas electorales van a salir al frente para reclamar por qué para él sí se puede dar esta flexibilidad, pero para otros partidos hay diferentes vallas que se les pone y son bastante intransigentes. Así que los señores del Jurado Nacional de Elecciones tienen una responsabilidad bastante alta y sobre todo tienen que revisar minuciosamente por el bienestar del país aquellos que no cumplen los primeros pasos de democracia. ¿Qué harían si ingresarían como autoridades y a gobernar este país llamado a mejores destinos? Somos más de 31 millones de habitantes
y obviamente tenemos que pensar razonablemente. Nuevamente invito a la población a que piense a quién le vamos a dar nuestro voto. Restan más de 50 días, son días prudentes, no es poco tiempo, tampoco es un tiempo bastante largo, es un tiempo prudencial que iremos analizando, estimados televidentes, para plantear a quién definitivamente le damos la confianza de ser nuestro presidente o presidenta y quién nuestros parlamentarios. Le damos pase al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es para hacer una aclaración. Referente a este problema de los candidatos, el caso de Acuña, al haber entregado los 10.000 soles a un mercado en Lima y a su vez ser la entrega de dineros correspondientes por concepto de donaciones, hace que que se inhabilite él mismo por haber entregado ese importe de dinero. Entonces, si hablamos así se acierta, en este caso de que el Jurado Nacional de Elecciones se aplicara, como dice, con la misma vara a todos, ya no estaría participando, en este caso, Acuña. Y en el caso de Guzmán, se ha inscrito, de acuerdo a lo que se ve, con 6 personas, también estaría inhabilitado. El otro caso también, el de Fujimori, también ha entregado así bienes acá en la avenida Ejército, como son polos, gorros, llaveros, también a cambio de votos. Entonces, los 3 candidatos estarían inhabilitados, pero lamentablemente, como la justicia es fuerte y ciega, tendrían que continuar adelante para estas elecciones. Eso sería mi opinión y de acuerdo a la norma legal, nada más. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y efectivamente hay algunas circunstancias que preocupan a la población, pero haciendo un análisis en vista a su llamada, comentarles que Julio Guzmán es el único candidato presidencial o para presidente de la República, al igual que su agrupación, que está siendo objeto de revisión por el Jurado Nacional de Elecciones en vista, como consecuencia de que no se hizo elecciones internas, no se cumplió con la democracia interna que tiene que tener todo partido. Si no hay elecciones internas y todo fue digitado, fue a dedo, o podemos presumir, tengo ese derecho, todos tenemos ese derecho, podemos presumir que fue porque ¿quién le daba más para ser candidato? ¿Podría ser buen presidente de la República? El Jurado Nacional de Elecciones tiene que actuar con total autonomía y tiene que meditar en torno a que tiene que aplicar la norma de igual manera para todos. Ahora, sobre el señor César Acuña, no he visto ningún tipo de denuncia por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Lo referente al doctorado, a que plagió o no plagió, eso está en investigación. Y lo digo abiertamente porque tampoco tengo ningún tipo de compromiso o algún tipo de contratación o acuerdo particular con Alianza para el Progreso o el partido de César Acuña. Pero en el caso de Julio Guzmán, candidato que sospechosamente aparece en el segundo lugar y casi nadie lo conoce ni en el Cusco, ni en la selva, ni en el centro del país, ni en el norte, pero aparece en el segundo lugar con una altísima capacidad de llegar a la segunda vuelta. Pero, oh sorpresa, tiene vinculaciones con la Casa de Gobierno, con Ollanta Humala Tazo, tiene fotografías, trabajó con Daniela Bugatás, congresista nacionalista cuando en el gobierno actual, trabajó para la presidencia del Consejo de Ministros y traicionó al gobierno regional de Ica, ya lo han declarado una persona inadmisible en ese lugar. ¿Nos comentan? Al parecer algunos se están llamando para incomodar, pero bueno, será porque algo hemos tocado, ¿no? Pero comentarles, estimados televidentes, en estos últimos instantes de la presente edición, que tenemos que meditar, reflexionar fríamente, quedan más de 50 días, seamos prudentes, pensemos no solamente en torno a nosotros, sino en torno a nuestros hijos, para aquellos que tienen la gran bendición de ser padres de familia, en torno a sus nietos, para los que tienen ese privilegio de ser abuelos, y reflexionar. Darle la posibilidad quizás a candidatos que no han tenido oportunidad antes o candidatos que realmente merezcan. Cada uno de ustedes tiene la profunda libertad y los medios no podemos bajo ninguna circunstancia direccionar el voto a favor o en contra de alguien. Quien va a elegir es el pueblo y el pueblo tiene que estar informado. Es por ello que tenemos que cumplir 2 compromisos. El compromiso de los medios de comunicación, informar sin mentir, sin ocultar la realidad, y los televidentes, el de analizar fríamente el futuro de los próximos 5 años del país. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final.
Estimados televidentes, después del breve apagón que tuvimos, empezamos con el comentario final. En principio, para agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de 12 a 1 de la tarde, el horario que tenemos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, con el compromiso en estos 3 años de seguir defendiendo los intereses del Cusco. Como un comentario final, pedirle nuevamente al gobernador regional Edwin Licona que no nos vea la cara de tontos por no utilizar otro término en atención al horario en el que nos encontramos. No es posible que se dé una publicidad donde se muestra que el aeropuerto de Chinchero ya está en marcha, mientras que en realidad no hay ningún avance de ningún tipo. Es más, el viceministro de Transporte y Comunicaciones tuvo que llegar a la ciudad imperial del Cusco para hablar con los hermanos de Chinchero, quienes le han dado un plazo de tiempo para que de una vez por todas se diga si se va a dar el aeropuerto de Chinchero o de lo contrario, se estaría tomando el aeropuerto del Cusco y los demás avances defendiendo los intereses de nuestra tierra. Así que, señor Licona, no nos vea la cara como si tuviéramos el mismo nivel intelectual que los funcionarios que incompetentemente lo acompañan, y lo digo por los resultados que puedo demostrar si es que lo estima por conveniente. Por último, estimados televidentes, invocar como siempre la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es indispensable mucho trabajo para la gente decente y capaz, no para los corruptos, que tenemos que luchar en contra de ellos, y también pedirles de manera muy cortés que ustedes califiquen objetivamente quiénes trabajamos por el Cusco y quiénes otros simplemente se dejan llevar por el pago de publicidades. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.